Bueno, comienzo a leer entonces. El capítulo 73 se titula Jugar a dos bandos. Con la partida de Marsalee, la elaboración de whisky resultaba más difícil. Entre Bree, la señora Bug y yo, habíamos conseguido hacer 1 o 2 malteados, más antes de que el clima fuera demasiado frío y lluvioso. Pero faltó poco, y con gran alivio logramos traspasar el último grano malteado al alambique. Una vez puesto a fermentar, pasaba a ser responsabilidad de Jamie, ya que él no confiaba en ninguna otra persona la delicada tarea de juzgar el gusto y la graduación alcohólica. De todas formas, era menester que el fuego bajo el alambique estuviera siempre al nivel correcto, para mantener el proceso de fermentación sin estropear la malta y para luego destilarla una vez que la fermentación hubiera concluido. Eso significaba que él vivía y dormía junto al alambique durante los escasos días que eran necesarios para producir cada partida. Por lo general yo le llevaba la cena y me quedaba a su lado hasta que oscurecía. Pero me sentía sola sin él en mi cama, y me alegré mucho cuando vertimos en toneles los últimos litros del nuevo whisky. Huele bien. Olfateé con alegría el interior de un tonel vacío. Era uno de los especiales que Jamie había conseguido gracias a los amigos navegantes de Lord John. Estaba tostado en su interior, como un tonel de whisky normal, pero antes se había usado para almacenar jerez. El dulce y suave espíritu del jerez, junto con el ligero aroma del tueste y el olor picante y sin refinar del whisky nuevo, bastaban para que la cabeza me diera vueltas de una manera muy agradable. Sí, una partida reducida, pero no mala, admitió Jamie, aspirando el aroma como un perfumista. Levantó la cabeza y examinó el cielo. El viento soplaba con fuerza y empujaba unas amenazadoras nubes oscuras y gruesas. Son solo 3 toneles, dijo. Si crees que puedes arreglártelas con uno, Sassenach, yo tomaré los otros. Me gustaría ponerlos a buen recaudo y no tener que desterrar uno de la nieve la semana siguiente. Caminar casi 1 kilómetro en medio de un viento intenso, cargando o haciendo rodar un tonel de casi 23 litros, no era ninguna broma. Pero Jamie tenía razón respecto a la nieve. Todavía no hacía tanto frío como para nevara, pero faltaba poco. Suspiré, pero asentí. Y entre los dos conseguimos arrastrar poco a poco los toneles hasta donde guardábamos las reservas de whisky, ocultas entre rocas y andrajosas vides. Yo había recuperado las fuerzas, pero aún así, cada uno de mis músculos temblaba y se contraía a modo de protesta cuando concluimos. Y no puse ninguna objeción a la propuesta de Jamie de sentarnos a descansar antes de regresar a casa. ¿Qué piensas hacer con esto?, pregunté, señalando las reservas. ¿Guardarlo o venderlo? Jamie se apartó un mechón de cabello suelto de la cara, entornando los ojos a causa de un remolino de polvo y hojas que volaban hacia él. Tengo que vender uno para comprar las semillas de la primavera. Guardaremos otro para que envejezca. Y creo que tal vez pueda darle un buen uso a la última. Si Bobby Higgins vuelve a pasar por aquí antes de la nevada, mandaré media docena de botellas a Ash, Harnett, a Howe y a otros más, como un pequeño símbolo de mi perdurable estima, ¿no? Me sonrí irónico. Bueno,
He oído ofertas peores, dije divertida. Le había costado bastante volver a caer en gracia al Comité de Correspondencia de Carolina del Norte, pero varios de sus miembros habían empezado a responder de nuevo a sus cartas, con cautela, pero también con respeto. No creo que ocurra nada importante durante el invierno, comentó Jamie con aire pensativo, frotándose la cabeza enrojecida por el frío. Probablemente no. Massachusetts, donde había tenido lugar la mayoría de los alzamientos, ahora estaba ocupada por un tal general Koch, y lo último que habíamos oído era que había fortificado Boston Neck, la estrecha franja de tierra que unía la ciudad con tierra firme, lo que significaba que Boston había quedado aislada del resto de la colonia y estaba sitiada. Sentí una pequeña punzada al pensarlo. Yo había vivido en Boston durante casi 20 años y tenía cariño a esa ciudad, aunque sabía que en ese momento no la reconocería. John Hancock, un comerciante de la zona, encabeza, según Ash, el comité de seguridad. Han decidido reclutar por lo menos a 12.000 milicianos y quieren adquirir alrededor de 5.000 mosquetes. Con los problemas que he tenido para conseguir 30, lo único que puedo decir es que les deseo buena suerte. Me reí, pero antes de que pudiera responderle, Jamie se puso rígido. ¿Qué es eso? Su cabeza giró de golpe y me puso una mano en el brazo. Bruscamente silenciada, contuve el aliento y me dispuse a escuchar. A mi espalda el viento agitó las hojas secas de la parra silvestre con un crujido como de papel, y en la distancia pasó una bandada de cuervos, peleándose con estridentes alaridos. Entonces yo también lo oí. Un sonido pequeño, desolado y muy humano. Jamie ya se había puesto en pie y estaba abriéndose camino con cuidado entre las rocas caídas. Se agachó detrás del dintel, formado por una losa de granito inclinada, y yo comencé a seguirlo. Se detuvo de inmediato, lo que hizo que casi chocara con él. ¿Joseph?, dijo en tono de incredulidad. Me asomé tras él todo lo que pude. Para mi sorpresa, se trataba, efectivamente, del señor Wims, sentado sobre una roca con los hombros encorvados y con una jarra de piedra entre sus rodillas huesudas. Había estado llorando. Tenía la nariz y los ojos rojos, de manera que se asemejaba todavía más a un ratoncillo blanco. Además estaba muy borracho. «Ah», dijo parpadeando y mirándonos desesperado. «¿Está usted bien, Joseph?» Jamie se acercó y extendió la mano con delicadeza, como si temiera que el señor Wims fuera a romperse si lo tocaba. Y así era. Cuando tocó al hombrecillo, su cara se arrugó como un papel y sus delgados hombros empezaron a sacudirse de manera incontrolada. «Lo siento tanto, señor», no paraba de decir entre lágrimas. «Lo siento tanto». Jamie me dirigió una mirada que imploraba. «Haz algo, Sassenach». Y yo me arrodillé rápidamente. Rodeé los hombros del señor Wims con mis brazos y palmeé su escuálida espalda. «Bueno, bueno», dije respondiéndole a Jamie con una mirada que decía, «¿y ahora qué?». Por encima de los enclenques hombros del señor Wims. «Estoy segura que todo saldrá bien». «Ah, no», replicó él hipando. «Ah, no puede ser». Volvió su cara surcada de pena hacia Jamie. «No puedo soportarlo, señor, de verdad que no puedo». Los huesos de Wims parecían delgados y quebradizos, y él
tiritaba sin cesar, puesto que no llevaba más que una camisa fina y unos pantalones, y el viento comenzaba a gemir entre las rocas. Las nubes se hicieron más gruesas, y de pronto la luz de la pequeña hondonada desapareció, como si alguien hubiera corrido una cortina impenetrable. Jamie se desabrochó la capa y se la puso a Wemyss, con cierta torpeza. Luego se sentó en cuclillas sobre una roca. «Cuénteme cuál es el problema, Joseph», dijo con mucha delicadeza. «¿Acaso ha muerto alguien?» El señor Wemyss hundió la cara entre las manos y sacudió la cabeza como un metrónomo. Murmuró algo que yo entendí como «sería mejor si lo estuviera». «¿Lizzie?», pregunté, intercambiando una mirada confusa con Jamie. «¿Se refiere a Lizzie?» A la hora del desayuno estaba perfectamente. ¿Qué demonios? «Primero Manfred Gillibrand», dijo Wemyss levantando la cara de las manos, «y luego Higgins. Como si un degenerado y un asesino no fueran suficientes, ahora esto». Las cejas de Jamie se levantaron de repente y él me miró. Me encogí de hombros. La gravilla me arañaba las rodillas, así que me puse de pie con rapidez y la sacudí. «¿Estás diciendo que Lizzie está enamorada de alguien impropio?», pregunté con delicadeza. El señor Wemyss se estremeció. «Impropio», contestó en tono hueco. «Dios santo, impropio». Nunca había oído blasfemar al señor Wemyss. Resultaba perturbador. Volvió sus salvajes ojos hacia mí con el aspecto de un gorrión demente, acurrucado en las profundidades de la capa de Jamie. «Lo he dado todo por ella», exclamó. «Me he vendido a mí mismo y con gusto para salvarla de la deshonra. Dejé mi casa, abandoné Escocia sabiendo que jamás volvería a verla, que dejaría mis huesos en esta tierra extranjera. Y sin embargo, jamás le he dicho una palabra de reproche a ella, a mi querida muchachita, puesto que, ¿por qué debería ser culpa suya? Y ahora…» lanzó una mirada vacía y poseída a Jamie. Dios mío, ¿qué he de hacer?», susurró. Una corriente de viento tronó entre las rocas y agitó su capa, cubriéndolo momentáneamente en una mortaja gris, como si la angustia se lo hubiese tragado por completo. Yo aferré mi propia capa para evitar que el viento se la llevara. Era tan intenso que casi perdí el equilibrio. Jamie entornó los ojos para protegerlos del polvo y la tierra fina que nos rodeaba, y apretó los dientes por la incomodidad. Se rodeó con los brazos tiritando. «¿Entonces, la muchacha está embarazada, Joseph?», preguntó, con el evidente deseo de llegar al fondo del asunto y regresar a casa. La cabeza del señor Wemyss asomó entre los pliegues de la capa, con el rubio cabello enmarañado y rígido como la paja de una escoba. Asintió, parpadeando con los ojos enrojecidos. Luego cogió la jarra y levantándola con manos temblorosas, le dio varios sorbos. Ni una sola X marcada en la jarra. Con su característica modestia, había cogido una jarra del whisky nuevo y crudo, no del tonel del whisky añejo, que era de calidad superior. Jamie suspiró, extendió la mano, le quitó la jarra y le dio un buen sorbo. «¿De quién?», quiso saber devolviéndosela. «¿Mi sobrino?». El señor Wemyss lo miró con los ojos abiertos como platos. «¿Su sobrino?». «Ian Murray», intervine para ayudarlo. «Un muchacho alto, de cabello castaño, con tatuajes». Jamie me lanzó una mirada en la que sugería que tal vez mi ayuda no fuera tan útil como yo creía, pero la expresión de Wemyss siguió siendo la misma. «Ian Murray»,
Entonces, al parecer el hombre entró a través de la niebla del alcohol. «¡Ah, no! ¡Por Dios! ¡Ojalá! Le daría mis bendiciones», exclamó con fervor. Intercambió otra mirada con Jamie. Aquello parecía serio. «Joseph», dijo con ligero tono amenazador, «hace frío». Se limpió la nariz con el dorso de la mano. «¿Quién ha masillado a su hija? Dígame el nombre y me ocuparé de que la despose mañana mismo, o que esté muerto a sus pies, lo que usted prefiera. Pero hagámoslo dentro, junto al fuego, ¿de acuerdo?» «Beardsley», dijo el señor Wemyss en un tono que sugería completa desesperación. «Beardsley», repitió Jamie. Me miró alzando una ceja. No era lo que yo hubiese esperado, pero tampoco me sorprendió tanto. «¿Qué Beardsley?», preguntó con una paciencia relativa. «¿Joe o Casey?» El señor Wemyss lanzó un suspiro que pareció salir del fondo de sus pies. «Ella no lo sabe», respondió sin expresión alguna. «¡Santo Dios!», exclamó involuntariamente Jamie. Volvió a coger el whisky y bebió una buena cantidad. Dije, dirigiéndole una mirada significativa cuando soltó la jarra. Me la pasó sin hacer ningún comentario y se enderezó en su roca, con la camisa pegada al pecho por el viento y el cabello volando suelto detrás de él. «Bueno», anunció con firmeza, «traeremos a los dos y averiguaremos la verdad». «No», replicó Wemyss, «es imposible, ellos tampoco lo saben». Yo acababa de tomar un sorbo de alcohol sin refinar. Cuando oí esas palabras me atraganté y el whisky se deslizó por mi mentón. «¿Qué?», grazné limpiándome la cara con una esquina de la capa. «¿Quiere decir los dos?». El señor Wemyss me miró, pero en lugar de responder, parpadeó una vez. Luego los ojos se le pusieron en blanco y cayó de la roca, como si le hubieran dejado inconsciente de un puñetazo. Me río de los comentarios. Sí, concuerdo con lo que dicen ustedes. Logré que el señor Wemyss recuperara parcialmente la conciencia, pero no tanto como para que pudiera caminar. Jamie, por tanto, se vio obligado a llevar al hombrecillo colgado de los hombros como un ciervo muerto, lo que no era un esfuerzo desdeñable, teniendo en cuenta el escarpado terreno que había entre las reservas de whisky y la nueva sala de malteado, y que el viento nos lanzaba tierra, hojas y piñas. Las nubes oscuras y sucias como la espuma de una lavandería se habían apiñado sobre el borde de la montaña y se extendían con rapidez por todo el cielo. Si no nos dábamos prisa, nos empaparíamos. El estado del camino mejoró una vez que llegamos al sendero que conducía a la casa, pero el ánimo de Jamie no lo hizo, ya que en ese preciso instante el señor Wemyss se despertó y vomitó de manera repentina sobre la pechera de su camisa. Después de un apresurado intento de limpiar aquella asquerosidad, reorganizamos nuestra estrategia y avanzamos con Wemyss en precario equilibrio entre los dos, cogiéndolo cada uno de nosotros de un codo, mientras él resbalaba y tropezaba, con sus escuálidas rodillas que cedían en momentos inesperados, como Pinocho con las cuerdas cortadas. Jamie habló consigo mismo y con bastante locuacidad, en gaélico durante toda esa etapa del trayecto, pero se detuvo bruscamente cuando llegamos al jardín. Uno de los gemelos Beardsley se encontraba allí, atrapando gallinas para la señora Buck antes de que llegara la tormenta. Ya había cogido 2 y las sostenía boca abajo, por las patas, formando un poco elegante ramo de colores marrones y amarillos. Se detuvo cuando nos vio y miró con curiosidad al señor Wemyss. «¿Qué?», comenzó a decir el muchacho, pero no llegó más lejos,
Jamie soltó el brazo del señor Wemyss, dio 2 zancadas y golpeó al gemelo Beardsley en el estómago con tanta fuerza que éste se dobló, soltó las gallinas, retrocedió tambaleándose y cayó al suelo. Las gallinas huyeron entre una nube de plumas y chillidos. El muchacho se retorció en el suelo, boqueando en un vago intento de coger aire, pero Jamie no le prestó atención. Se agachó, cogió al chico del pelo y le habló fuerte, claro y directo al oído. Supuse que lo hacía así, por si se trataba de Casey. «Trae a tu hermano, a mi estudio, ahora». El señor Wemyss había estado observando esa interesante escena con un brazo sobre mis hombros para sostenerse y con la boca abierta. La mantuvo abierta mientras volvía la cabeza y seguía a Jamie con la mirada, cuando éste se acercó a nosotros con grandes zancadas. Pero parpadeó y la cerró en el momento en que Jamie lo cogió del brazo y, apartándolo de mí, lo empujó hacia la casa sin mirar hacia atrás. Yo lancé una mirada de reproche al Beardsley que estaba en el suelo. «¿Cómo has podido?», pregunté. Hizo gestos mudos con la boca, como si se tratara de un pececillo, con los ojos muy abiertos, y luego logró emitir un largo «ji» al respirar, y su cara se tornó de un intenso color morado. «Joe, ¿qué ocurre? ¿Estás herido?». Lizzie apareció entre los árboles con un par de gallinas agarradas de las patas en cada mano. Miraba con el ceño fruncido de preocupación a... Bueno, supuse que se trataría de Joe. Si alguien podía distinguirlo, seguramente sería Lizzie. «No, no está herido», le aseguré. «Aún». La señalé con un dedo acusador. «Tú, jovencita, mete esas gallinas en su corral». Y luego vacilé, mirando al muchacho en el suelo. Había recobrado el aliento lo suficiente como para jadear y estaba empezando a incorporarse. No quería llevarla a mi consulta por si Jamie y el señor Wemyss pensaban destripar a los Beardsley justo al otro lado del pasillo. «Iré contigo», decidí deprisa, alejándola con un gesto de Joe. «Tú, fuera». Pero le lanzó una mirada de desconcierto a Joe. Sí, era Joe. Él se pasó la mano por el pelo para apartárselo de la cara y pude ver la cicatriz de la quemadura. «Él se encuentra bien», dije, guiándola hacia el corral de las gallinas con una mano firme en su hombro. «Ve». Miré hacia atrás y comprobé que Joe Beardsley había logrado ponerse de pie y con una mano apretada en el estómago estaba avanzando hacia el establo, con toda probabilidad para ir a buscar a su hermano. Volví a mirar a Lizzie con furia. Si el señor Wemyss tenía razón y ella estaba embarazada, evidentemente era una de esas personas afortunadas que no tienen náuseas matutinas ni los habituales síntomas digestivos del principio del embarazo. De hecho, tenía un aspecto muy saludable. Eso mismo debería haberme alertado, supuse, teniendo en cuenta que Lizzie siempre estaba muy pálida y verdosa. Cuando la observé con más detenimiento, noté su suave resplandor sonrosado y el brillo de los pelos que asomaban por debajo de su cofia, cuando, por lo general, su cabello tenía un pálido tono rubio. «¿De cuánto estás?», pregunté, apartando una rama para que no la golpeara. Ella me dirigió una mirada rápida, tragó saliva visiblemente y luego se agachó para esquivarla. «Creo que de 4 meses», dijo con tranquilidad sin mirarme. ¿Papá se lo ha contado?» «Sí, tu pobre padre», respondí con severidad. «¿Nos ha dicho la verdad? ¿Con los 2 Beardsley?» Ella encorvó los hombros un poco e inclinó la cabeza, pero asintió de manera casi imperceptible. ¿Qué les hará el señor?», preguntó con una voz débil y trémula. «En realidad no lo sé. Dudaba que el mismo Jamie se hubiera formado una idea concreta,
aunque sí habían mencionado que el bellaco causante del embarazo de Lizzie estaría muerto a los pies de ella si ese era el deseo de su padre. Ahora que lo pensaba, la alternativa, casarla antes de la mañana siguiente, tal vez ofreciera más dificultades que limitarse a matar a los dos gemelos. No lo sé, repetí. Habíamos llegado al gallinero, una construcción robusta protegida por un gran alce. Varias gallinas, algo menos estúpidas que sus hermanas, estaban posadas como frutas enormes y maduras en las ramas más bajas, con las cabezas hundidas entre las plumas. Abrí la puerta, lo que liberó una corriente con intenso olor a amoníaco que salió de la oscuridad interior, y conteniendo la respiración por el hedor, saqué las gallinas de las ramas y las arrojé con brusquedad al interior. Lizzie corrió al bosque cercano, cogió unas gallinas que se ocultaban bajo los arbustos y regresó deprisa para meterlas en el corral. Unas gruesas gotas de lluvia comenzaban a caer, pesadas como guijarros, y provocaban un ruido audible al golpear las hojas que colgaban sobre nosotros. «¡Date prisa!», cerré la puerta de un golpe después de meter a la última gallina. Eché el cerrojo y cogí a Lizzie de un brazo. Empujadas por una corriente de aire, corrimos hacia la casa, con las faldas revoloteando a nuestro alrededor como alas de palomas. La cocina de verano era la construcción más próxima. Nos lanzamos hacia la puerta justo cuando la lluvia caía con un fuerte estruendo y una sólida lámina de agua golpeaba el tejado de hojalata, con un sonido parecido al de unos yunques que se desplomaban sobre nosotras. Nos quedamos dentro, jadeando. A Lizzie se le había salido la cofia durante la carrera y se le habían deshecho las trenzas, de modo que su cabello se extendía sobre los hombros en mechones rubios y brillantes. Un cambio notable del aspecto menudo y huidizo que compartía con su padre. Si la hubiese visto sin su cofia, me habría dado cuenta al instante. Tardé un tiempo en recuperar el aliento, tratando de decidir qué demonios decirle. Ella, por su parte, estaba arreglándose de una manera muy ostentosa, jadeando y tirando de su corpiño, alisándose la falda y tratando todo el tiempo de no mirarme a los ojos. Bueno, había una pregunta que me había molestado desde la asombrosa revelación del señor Wemyss, y lo mejor era quitármela de encima de inmediato. El estruendo inicial de la lluvia había disminuido hasta convertirse en un redoble constante. Era fuerte, pero al menos era posible hablar. Lizzie se estaba alisando la falda cuando levantó la mirada ligeramente alarmada. «Dime la verdad», dije. Le puse las manos a ambos lados de la cara y la miré con seriedad a sus ojos azules claros. ¿Fue una violación? Ella parpadeó con una mirada de asombro absoluto que tiñó sus rasgos con más elocuencia que cualquier negación pronunciada en voz alta. «Ah, no, señora», dijo con la misma firmeza. «¿Cómo puede pensar que Joe Casey harían algo así?» Lizzie torció un poco sus pequeños labios rosados. «¿Acaso cree que se turnaron para abusar de mí?» «No», respondí con sequedad, soltándola. «Pero por si acaso, he creído conveniente preguntarlo». En realidad no lo había pensado, pero los Beardsley eran una mezcla tan extraña de cortesía y salvajismo que era imposible afirmar con seguridad lo que podrían o no podrían llegar a ser. «¿Pero fueron los dos?» «Eso es lo que ha dicho tu padre, pobre hombre», añadí con un tono de reproche. Ella bajó sus pálidas pestañas, fingiendo que había encontrado un hilo suelto en su falda. «Bueno, sí, así fue.
Me siento fatal por haber avergonzado a papá de esa manera, y en realidad tampoco lo hicimos a propósito. Elizabeth Wynnes, dije con bastante aspereza, más allá de una violación, y ya hemos descartado eso, no es posible mantener relaciones sexuales con dos hombres sin proponérselo. Con uno tal vez, pero no con dos. Y ahora que hablamos de eso, vacilé. Pero la vulgar curiosidad me dominó. ¿Los dos a la vez? Ella pareció bastante sorprendida al oírlo, lo que en cierta manera me alivió. ¡Ah, no, señora! Quiero decir, no sabía que... Se interrumpió con un fuerte tono rosado en las mejillas. Saqué 2 banquetas de debajo de la mesa y empujé una en su dirección. Siéntate, dije, y cuéntamelo todo. No iremos a ninguna parte durante un buen rato, añadí, echando una mirada a través de la puerta entreabierta al aguacero que caía afuera. Una niebla plateada se alzaba hasta las rodillas por el jardín, mientras las gotas de lluvia golpeaban la hierba en pequeñas explosiones de rocío, y su intenso olor inundaba la estancia. Lizzie vaciló, pero aceptó la banqueta. Me di cuenta de que estaba haciéndose a la idea de que no le quedaba más remedio que explicarse, si es que aquella situación tenía explicación. Tú has dicho que no sabías, dije tratando de ofrecerle un modo de empezar. ¿Quieres decir que pensabas que solo era uno de los gemelos? ¿Pero ellos te engañaron? Bueno, sí, respondió y respiró profundamente el aire fresco. Algo así. Ocurrió cuando usted y el señor se marcharon a Bithborough en busca de la nueva cabra. La señora Bug estaba en la cama con lumbago y solo quedábamos papá y yo en la casa. Pero entonces él se fue a Woodham para traer harina, de modo que me quedé sola. A Bithborough. Eso fue hace 6 meses y tú estás de 4. ¿Quiere decir que todo este tiempo has...? Bueno, no importa. ¿Qué ocurrió entonces? La fiebre, se limitó a responder. Volvió. Ella estaba recogiendo leña cuando sufrió el primer escalofrío de la malaria. Se dio cuenta de qué era. Dejó caer la leña y trató de llegar a la casa, pero cayó en mitad del camino, con los músculos flojos como un hilo. Estaba tumbada en el suelo, explicó, y sentí que de nuevo tenía fiebre. Es como una gran bestia, ¿sabe? Yo notaba cómo me cogía entre sus mandíbulas y me mordía. Es como si mi sangre se calentara y luego se enfriara, y sus dientes se hundieran en mis huesos. Luego tengo la impresión de que se clavan en ellos, tratando de partirlos en dos y chupar la médula. El recuerdo hizo que me estremeciera. Uno de los Beardsley, creía que era Casey, pero no estaba en condiciones de preguntar, la vio en el suelo del jardín despatarrada. Corrió a buscar a su hermano y entre los dos la levantaron, la llevaron hasta la casa y la acostaron en su cama. Me castañaban tanto los dientes que pensé que se me romperían. Les dije que trajeran el ungüento de bayas de acebo, el ungüento que usted había preparado. Los gemelos buscaron en el armario de la consulta hasta que lo encontraron, y desesperados a medida que la fiebre subía cada vez más, le quitaron los zapatos y las medias y le untaron el ungüento en las manos y en los pies. Les dije que debían frotármelo por todas partes, afirmó, mientras sus mejillas adquirían un intenso color bermellón. Bajó la mirada al tiempo que jugueteaba con un mechón de pelo. Yo estaba... casi había perdido la conciencia por la fiebre, señora, pero sabía que necesitaba la medicina. Asentí, comenzando a entender. No la culpaba. Había visto cómo la malaria podía dominarla. Y, hasta el momento, había hecho lo correcto. Necesitaba la medicina y no podía aplicársela ella misma.
Frenéticos, los dos muchachos hicieron lo que les había dicho. Le quitaron la ropa como pudieron y frotaron el ungüento por cada rincón de su cuerpo desnudo. A veces perdía la conciencia y luego volvía a recuperarla, explicó, con alucinaciones de fiebre que salían de mi cabeza y recorrían la habitación. De modo que lo que recuerdo está un poco distorsionado, pero creo que uno de los muchachos le dijo al otro que se estaba manchando con el ungüento, que se estropearía la camisa y que sería mejor que se la quitara. Ya veo, dije, y lo veía con claridad. Y entonces ella perdió el hilo de lo que ocurría, salvo que cada vez que recuperaba parcialmente la conciencia, los muchachos seguían allí, hablándole a ella y entre sí, y el murmullo de sus voces era como una pequeña ancla con la realidad, y sus manos jamás la abandonaban, acariciándola y serenándola, y luego el intenso olor del acebo que traspasaba el humo del hogar y el aroma de cera de abejas de la vela. Me sentí a salvo, dijo luchando por encontrar las palabras. No recuerdo muchos detalles, solo que abrí los ojos una vez y vi su pecho justo delante de mi cara, y los rizos oscuros alrededor de sus tetillas, y estas pequeñitas, marrones y arrugadas como pasas de uva. Volvió la cara hacia mí, con los ojos muy abiertos por el recuerdo. Todavía puedo verlo, como si estuviera delante de mí en ese mismo instante. Es raro, ¿no? Sí, dije, aunque en realidad no lo era. A veces una fiebre alta podía emborronar la realidad y al mismo tiempo podía grabar algunas imágenes de forma tan profunda en la mente que jamás se olvidaban. Y luego ella comenzó a sacudirse violentamente con escalofríos, y los edredones que le pusieron encima, así como una piedra caliente que le colocaron bajo los pies, no sirvieron de nada. Entonces uno de los muchachos, en su desesperación, se metió a su lado bajo las mantas y la abrazó, tratando de quitarle el frío de los huesos con su propio calor, que, según pensé con cinismo, debía de ser considerable a esas alturas. No sé cuál de ellos era, o si fue el mismo toda la noche, o si se intercambiaron cada cierto tiempo, pero cada vez que despertaba estaba allí, rodeándome con los brazos, y a veces apartaba la manta y me untaba más ungüento en la espalda y se interrumpió sonrojándose. Pero cuando me desperté a la mañana siguiente, la fiebre había desaparecido, como siempre ocurre el segundo día. Lizzie me miró, implorando comprensión. ¿Conoce la sensación que queda, señora, cuando baja una fiebre fuerte? Siempre es lo mismo, de modo que supongo que será lo mismo para todos, pero es plácido. Notas los brazos tan pesados que ni siquiera piensas en moverlos, pero tampoco importa. Y todo lo que ves, todas esas pequeñas cosas a las que no prestas atención día tras día, de pronto reparas en ella, y son hermosas, dijo con sencillez. A veces creo que será así cuando muera. Simplemente despertaré y todo será así, sereno y hermoso, salvo que sí podré moverme. Pero en esta ocasión despertaste y no podías moverte, proseguí. ¿Y el muchacho, fuera cual fuese, seguía allí contigo? Era Joe, afirmó sintiendo. Me habló, pero no presté mucha atención a lo que me decía, y creo que él tampoco. Se mordió el labio con sus pequeños dientes afilados y muy blancos. Yo jamás lo había hecho antes, señora, pero estuve cerca en 1 o 2 ocasiones con Manfred, y aún más cerca con Bobby Higgins, pero Joe nunca había besado a una muchacha y su hermano tampoco. De modo que, ya ve, en realidad fue culpa mía, porque sabía muy bien lo que estaba ocurriendo, pero los dos estábamos todavía resbaladizos por el ungüento y desnudos bajo las mantas y ocurrió. Asentí, comprendiéndolo a la perfección.
Sí, me doy cuenta de que ocurrió, desde luego. Pero luego siguió sucediendo, supongo, ¿no? Lizzie frunció los labios y se sonrojó de nuevo. Bueno, sí, en efecto, es agradable, señora, susurró, inclinándose un poco hacia mí, como si me estuviera transmitiendo un secreto importante. Yo me froté con fuerza los labios con un nudillo. Sí, cierto, pero los Beardsley habían lavado las sábanas siguiendo las indicaciones de Lizzie, y cuando su padre regresó, 2 días más tarde, no quedaban rastros incriminatorios. Las vallas de acebo habían dado resultado, y si bien ella seguía débil y cansada, le dijo al señor Wemyss que solo había sufrido un ataque leve. Mientras tanto, se encontraba con Joe a cada oportunidad en los altos pastos de verano detrás del cobertizo de los productos lácteos, en el heno recién cortado del establo, y cuando llovía, algunas veces, en la galería de la cabaña de los Beardsley. Yo no quería hacerlo dentro, por el olor de las pieles, explicó, pero pusimos un viejo edredón en la galería para que no me salieran ampollas en la espalda y la lluvia caía a unos centímetros de nosotros. Miró con nostalgia por la puerta abierta, donde la lluvia había evolucionado hasta convertirse en un susurro constante que hacía temblar las agujas de los pinos. ¿Casey? ¿Dónde estaba él cuando todo esto ocurría? Pregunté. Ah, bueno, Casey, dijo tomando un largo aliento. Habían hecho el amor en el establo, y Joe la había dejado allí, tumbada sobre su capa en el lecho, mirándolo mientras él se levantaba y se vestía. Luego él la había besado y se había vuelto hacia la puerta. Al ver que había olvidado su cantimplora, ella lo llamó en voz baja. Y él no respondió, ni se dio la vuelta, comentó. Y de pronto me di cuenta de que no me había oído. Ah, ya veo, dije con suavidad. ¿Tú no te percataste de la diferencia? Me clavó su mirada azul. Ahora sí me doy cuenta, respondió. Pero al principio el sexo era algo tan novedoso y los hermanos tan inexpertos que no había notado diferencia alguna. ¿Cuánto tiempo? Pregunté. Quiero decir, ¿tienes idea de cuándo ellos? No estoy segura, admitió. Pero si tuviera que adivinar, creo que la primera vez fue Joe. No, sé con certeza que era Joe, porque le vi el pulgar. Pero la segunda vez, supongo que fue Casey. Ellos lo comparten todo, ¿sabe? Era cierto, así que era lo más natural del mundo para los tres, por supuesto, que Joe quisiera que su hermano compartiera aquella maravilla. Sé que parece extraño, intervino encogiéndose un poco de hombros. Y supongo que debería haber dicho o hecho algo, pero no se me ocurría qué. Y, en realidad, añadió levantando los ojos hacia mí con aire indefenso, no veía qué de malo en ello. Son diferentes, sí, pero al mismo tiempo están tan unidos. Bueno, era solo como si estuviera tocando a un único muchacho y hablando con él, solo que tenía 2 cuerpos distintos. 2 cuerpos, dije en un tono lúgubre. Bueno, sí, esa es precisamente la dificultad, ¿sabes? Lo de los 2 cuerpos. La observé de cerca. A pesar de sus antecedentes de malaria y de sus huesos finos, era evidente que estaba más rellenita. Tenía unos senos pequeños y regordetes que asomaban por el borde del corpiño, y aunque estaba sentada y no podía asegurarlo, era muy probable que tuviera un trasero acorde. Lo único extraordinario era que hubiera tardado 2 meses en quedarse embarazada. Como si me hubiera leído la mente, dijo, tomé las semillas, ¿sabe? Las que toman usted y la señorita Bree. Me había guardado algunas de cuando estaba prometida con Manfred. Me las dio la señorita Bree.
Tenía la intención de reunir más, pero no siempre lo recordaba y volvió a encogerse de hombros y se llevó la mano al vientre. De modo que decidiste no decir nada, observé. ¿Tu padre se enteró por casualidad? No, se lo expliqué yo, aclaró. Creí que sería lo mejor antes de que se empezara a notar. Joe y Casey me acompañaron. Eso, desde luego, explicaba el hecho de que el señor Wemyss recurriera a la bebida. Tal vez deberíamos haber traído la jarra en el viaje de regreso. Tu pobre padre, volví a decir distraída. ¿Habéis pensado qué vais a hacer? Bueno, no, admitió. No les he contado a los muchachos que iba a tener un bebé hasta esta misma mañana. Parecían un poco desconcertados, añadió, volviendo a morderse el labio. Lo imagino, miré hacia afuera. Seguía lloviendo, pero el aguacero había amainado momentáneamente y apenas goteaba sobre los charcos del camino. Me froté la cara con una mano, sintiéndome de pronto muy cansada. ¿A cuál elegirás? Pregunté. Me clavó una mirada brusca y asustada, y la sangre abandonó sus mejillas. No puedes quedarte con los dos, ¿sabes? Añadí con delicadeza. No es así como funciona. ¿Por qué? Preguntó tratando de aparentar descaro, pero le temblaba la voz. No perjudicamos a nadie, y no es asunto de nadie, solo nuestro. Comencé a sentir yo misma la necesidad de un trago fuerte. Contesté. Intenta explicárselo a tu padre, o al señor Fraser. En una gran ciudad tal vez podría salirte con la tuya, pero ¿aquí? Todo lo que ocurre es asunto de todos, y tú lo sabes. Montgomery te lapidaría por fornicación tan pronto te viera, si se enterara de lo que ha ocurrido. Sin esperar respuesta me puse de pie. Bueno, volvamos a la casa y veamos si ellos todavía están vivos. Tal vez el señor Fraser ya ha resuelto el problema por ti. Los gemelos seguían vivos, pero no parecían especialmente contentos de estarlo. Estaban sentados hombro con hombro en el centro del despacho de Jamie, apretados el uno contra el otro como si intentaran fusionarse en un solo ser. Sus cabezas giraron hacia la puerta al mismo tiempo, con miradas de alarma y preocupación mezcladas con alegría por ver a Lizzie. Yo la llevaba cogida del brazo, pero cuando vio a los gemelos se soltó y corrió hacia ellos lanzando una pequeña exclamación. Extendió un brazo alrededor del cuello de cada uno de los muchachos y los apretó contra su pecho. Vi que uno de los chicos tenía un ojo morado que empezaba a hincharse. Supuse que sería Casey, aunque no sabía si eso se debía a la idea de justicia de Jamie o tan solo a que había encontrado una manera conveniente de asegurarse de que pudiera distinguir cuál era cuál mientras hablaba con ellos. El señor Wemyss también estaba vivo, aunque no parecía más complacido por ello que los Beardsley. Tenía los ojos rojos, estaba pálido y aún un poco verdoso, pero al menos estaba sentado erguido, junto a la mesa de Jamie, y parecía razonablemente sobrio. Había una taza de infusión de achicoria frente a él. Yo podía olerla, pero estaba intacta. Lizzie se arrodilló en el suelo sin soltar a los muchachos, y las tres cabezas se juntaron como las hojas de un trébol, mientras empezaban a murmurar entre sí. ¿Estás herido?, decía ella. ¿Te encuentras bien?, preguntaban ellos, en una maraña de manos y brazos que mientras tanto examinaban, palpaban, acariciaban y abrazaban. Me recordaban a un pulpo tiernamente atento. Eché un vistazo a Jamie, que contemplaba esta conducta con cierto grado de cinismo. El señor Wemyss emitió un pequeño gemido y ocultó la cabeza entre las manos. Jamie se aclaró la garganta con un grave sonido gutural escocés de terrible amenaza.
y la escena que tenía lugar en medio de la sala se detuvo, como si hubiera caído un rayo. Poco a poco, Lizzie se levantó la mirada para mirarlo, con el mentón bien alto y los brazos rodeando los cuellos de los gemelos en actitud protectora. «Siéntate, muchacha», dijo Jamie con relativa suavidad, haciendo un gesto hacia un taburete vacío. Lizzie se puso en pie y se dio la vuelta, sin dejar de clavarle los ojos, pero no hizo movimiento alguno para aceptar el taburete que le ofrecía. En cambio, caminó de forma deliberada detrás de los gemelos y se quedó en medio de ambos, poniéndoles la mano sobre los hombros. «Prefiero mantenerme en pie, señor», dijo con la voz aguda y delgada por el temor, pero llena de determinación. Igual que un mecanismo de relojería, cada uno de los gemelos cogió la mano que tenía sobre el hombro y sus rostros asumieron similares expresiones de aprensión combinada con tenacidad. Jamie decidió no insistir en ese tema. En cambio, me hizo un gesto. Yo cogí la banqueta y me sorprendí por lo bien que me sentí al sentarme. «Los muchachos y yo hemos hablado con tu padre», afirmó, dirigiéndose a Lizzie. «Entonces, ¿es cierto lo que le has contado? ¿Estás esperando un bebé y no sabes cuál de ellos es el padre?» Lizzie abrió la boca, pero no emitió sonido alguno. En cambio, balanceó la cabeza con un torpe gesto de asentimiento. «Sí, bueno. Entonces es necesario que te cases, y cuanto antes mejor», dijo Jamie en tono sereno. «Los chicos no han podido decidir cuál de ellos debería ser, de modo que tú eliges, muchacha. ¿Cuál?» Las 6 manos se apretaron haciendo resaltar los blancos nudillos. Resultaba fascinante, y yo no podía evitar sentir lástima por los 3. «No puedo», susurró Lizzie. Luego se aclaró la garganta y volvió a intentarlo. «No puedo. No quiero escoger. Amo a ambos». Jamie miró sus manos entrelazadas durante un instante, reflexionando con los labios fruncidos. Luego levantó la cabeza y la miró fijamente. Vio que ella se erguía y cerraba con fuerza los labios, temblorosa, pero decidida, dispuesta a desafiarlo. Entonces, con un sentido de la oportunidad del todo diabólico, Jamie se volvió hacia el señor Wemyss. «Joseph», pronunció con suavidad. El señor Wemyss había permanecido sentado, transfigurado por completo, con los ojos clavados en su hija y sus pálidas manos rodeando la taza de café. Pero no vaciló, ni siquiera parpadeó. «Elizabeth», intervino con una voz muy suave, «¿tú me quieres?» La desafiante fachada de Lizzie se desmoronó como un huevo roto y las lágrimas brotaron de sus ojos. «Oh, papá», exclamó. Soltó a los gemelos y corrió hacia su padre, que se puso en pie a tiempo para abrazarla con fuerza y apretar la mejilla en su pelo. Ella se aferró a él sollozando, y yo oí un breve suspiro de uno de los Beardsley, aunque no pude distinguir cuál. Wemyss se balanceó suavemente junto a su hija, dándole suaves palmadas y tratando de calmarla, murmurando palabras indistinguibles de los sollozos y las frases interrumpidas de Lizzie. Jamie observaba a los gemelos con cierta compasión. Las manos de ellos estaban entrelazadas y los dientes de Casey estaban clavados en su labio inferior. Lizzie se separó de su padre, resoplando y palpándose la ropa en busca de un pañuelo. Saqué uno de mi bolsillo y se lo ofrecí. Ella se sonó la nariz con fuerza y se limpió los ojos tratando de no mirar a Jamie. Sabía muy bien dónde estaba el peligro.
Aquella, sin embargo, era una sala bastante pequeña y Jamie no era una persona a la que pudiera apartarse, ni siquiera una sala grande. A diferencia de mi consulta, las ventanas del estudio eran normales y estaban a buena altura de las paredes, lo que en circunstancias normales proporcionaba a la sala una luminosidad suave y reconfortante. En ese momento, con la lluvia todavía cayendo afuera, estaba inundada por una luz gris y el ambiente era frío. «No es cuestión de a quién amas, muchacha», dijo Jamie con mucha tranquilidad. «Ni siquiera tu padre». Hizo un gesto con la cabeza hacia su barriga. «Llevas un hijo en el vientre. Lo único que importa es que hagas lo correcto para él. Y eso no incluye que haya que marcar a su madre como si fuera una prostituta». Las mejillas de Lizzie ardieron con un irregular tono carmesí. «No soy ninguna prostituta». «Yo no he dicho que lo fueras», respondió Jamie serenamente. «Pero otros lo harán si se sabe lo que has hecho, muchacha. ¿Has abierto las piernas para 2 hombres y no te casas con ninguno de ellos? ¿Y ahora tienes un pequeño y no sabes quién es su padre?» Ella apartó la mirada con gesto de enfado y vio a su propio padre con la cabeza inclinada y sus propias mejillas enrojecidas por la vergüenza. La muchacha emitió un sonido débil y desgarrador y hundió la cara entre sus manos. Los gemelos se removieron incómodos, mirándose entre sí. Joe empezó a mover los pies para levantarse, pero entonces percibió la mirada de herido reproche del señor Wemyss y cambió de idea. Jamie suspiró con pesadez y se frotó el puente de la nariz con el nudillo. Luego se incorporó, se agachó junto al hogar y cogió 2 pajitas de la cesta de ramitas. Las aferró en el puño y se las enseñó a los 2 chicos. «El que saque la pajita más corta se casará con ella», dijo con resignación. Los gemelos lo miraron boquiabierto. Entonces Casey tragó saliva, cerró los ojos y cogió una pajita con mucha delicadeza, como si estuviera pegada a algo explosivo. Joe mantuvo los ojos abiertos, pero no miró la pajita que había sacado. Sus ojos estaban clavados en Lizzie. Cuando vieron las pajitas, todos parecieron respirar a la vez. «Muy bien, ponte en pie», dijo Jamie Casey, que tenía la corta. Con aspecto de aturdido, el muchacho obedeció. «Cógele la mano», le indicó Jamie con paciencia. «Ahora, ¿juras ante estos testigos», dijo señalándome a mí y al señor Wemyss, «que aceptas a Elizabeth Wemyss como esposa?» Casey asintió. Luego se aclaró la garganta y siguió. «Sí, lo juro», declaró con firmeza. «¿Y tú, pequeña, aceptas a Kezia? ¿Eres Kezia?», preguntó examinando al gemelo con un aire de duda. «Sí, de acuerdo, Kezia». ¿Lo aceptas como esposo?» «Sí», asintió Lizzie. Parecía muy confundida. «Bien», afirmó Jamie con ánimo. «Estáis casados por el rito de la unión de manos. Cuando encontremos a un sacerdote, haremos que os bendiga como es debido, aunque debéis saber que, de hecho, ya estáis casados». Miró a Joe, que se había puesto de pie. «Y tú te marcharás», dijo con firmeza, «esta misma noche, y no regresarás hasta que el bebé haya nacido». Joe estaba tan pálido que incluso los labios habían adquirido un tono blanquecino, pero asintió. Tenía ambas manos apretadas contra el cuerpo, no donde Jamie le había pegado, sino más arriba sobre el corazón. Al ver su cara, sentí un agudo dolor reflejo en el mismo lugar. «Bueno, pues». Jamie tomó un largo aliento y hundió un poco los hombros. «Joseph, aún tiene el contrato matrimonial que redactó para su hija y el joven McGillivray. Tráigalo, ¿quiere? Y le cambiaremos el nombre». Wemyss asintió con un gesto de cautela,
con el aspecto de un caracol que asoma de su caparazón tras una tormenta. Miró a Lizzie, que seguía cogida de la mano de su nuevo marido, los dos muy parecidos a Lot y a la señora de Lot, respectivamente. El señor Wemyss le palmeó el hombro con suavidad y salió deprisa. Sus pasos resonaron en la escalera. «Necesitarás una vela nueva, ¿no?», le pregunté a Jamie girando la cabeza de forma significativa en dirección a Lizzie y a los gemelos. El extremo de la vela de su candelabro todavía tenía más de 2 centímetros de longitud, pero me pareció que era decente otorgarles algunos momentos de intimidad. «¿Eh?» «Ah, sí», dijo él comprendiendo. Tosió. «Yo iré a buscarla». En el instante en que entramos en la consulta, Jamie cerró la puerta, se apoyó en ella y dejó caer la cabeza negando. «¡Dios mío!», exclamó. «Pobrecillos», agregué con cierta compasión. «Quiero decir, una no tiene otro remedio que sentir pena por ellos». «¿Sí?». Se olfateó la camisa que se había secado, pero que todavía tenía una clara mancha de vómito en la pechera. Luego se irguió y se estiró hasta que le crujió la espalda. «Sí, supongo que sí», admitió. «Pero... por Dios, ¿te ha contado cómo ocurrió?» «Sí, te explicaré los detalles escabrosos más tarde». Oí los pasos del señor Wemyss bajando por la escalera. Agarré un par de velas nuevas de las que colgaban del techo y las extendí, estirando el largo pabilo que las unía. «¿Tienes un cuchillo?» Su mano bajó automáticamente hacia su camisa, hacia su cintura, pero no llevaba la daga encima. «No, pero hay un cortaplumas en mi escritorio». Abrió la puerta justo cuando el señor Wemyss llegaba al despacho. Su exclamación de asombro me llegó al mismo tiempo que el olor a sangre. Jamie hizo un lado a Wemyss sin ceremonia y yo corrí tras él con el corazón en la boca. Los tres estaban de pie junto al escritorio, muy juntos. Había una salpicadura de sangre fresca en la mesa y Casey tenía la mano envuelta en mi pañuelo ensangrentado. Miró a Jamie con un rostro fantasmal en la luz parpadeante. Tenía los dientes apretados, pero consiguió sonreír. Un pequeño movimiento me llamó la atención y vi a Joe que sostenía la hoja del cortaplumas de Jamie sobre la llama de la vela. Como si no hubiera nadie allí, cogió la mano de su hermano, sacó el pañuelo y apretó el metal caliente en la herida en el pulgar de Casey. El señor Wemyss dejó escapar un pequeño sonido atragantado, y el olor de la sangre quemada se mezcló con el aroma de la lluvia. Casey respiró profundamente, soltó el aire y sonrió a Joe torciendo la boca. «Ve con Dios, hermano», dijo en un fuerte e inexpresible tono de voz. «Mucha felicidad para ti, hermano», le deseó Joe en el mismo tono. Lizzie estaba en pie entre ambos, pequeña y desarreglada, con sus enrojecidos ojos clavados en Jamie, y sonrió. Bien, fin del capítulo 73. Tomo un mate porque tengo ya la garganta seca. Doña Lizzie y sus 2 maridos. Bueno, sí, algo así. Y sus 2 amantes, porque pobre no pudo casarse con los 2. Capítulo 74. Tan romántico. Brianna condujo despacio el cochecito por la cuesta que la pierna de Roger formaba en el edredón. Luego cruzó su barriga y llegó hasta el centro del pecho, donde él agarró tanto el coche como su mano y le dedicó una sonrisa irónica. «En verdad, es un buen coche», dijo ella soltándose la mano y rodando para colocarse cómodamente de lado junto a él. «Las 4 ruedas giran. ¿De qué marca es? ¿Morris Minor, como aquel anaranjado que tenías en Escocia?»
Era la cosa más bonita que yo había visto jamás, pero nunca entendí cómo te las arreglabas para entrar en él. Con talco, le aseguró él. Levantó el juguete e hizo girar una de las ruedas delanteras con un movimiento del pulgar. Sí, es bueno, ¿no? En realidad, no es ningún modelo en particular, pero supongo que estaba pensando en aquel Ford Mustang tuyo. ¿Recuerdas aquella vez que bajamos con él por la montaña? Sus ojos se suavizaron por el recuerdo, y el verde que había en ellos se tornó casi negro, con la luz tenue del fuego apagado. Sí, casi nos salimos del camino cuando me besaste a 140 kilómetros por hora. Se acercó a él instintivamente, empujándolo con una rodilla. Él, complaciente, giró y volvió a besarla. Al mismo tiempo, desplazó el coche a gran velocidad por toda la extensión de su columna vertebral y por encima de la curva de sus nalgas. Ella soltó un grito y se retorció contra él, tratando de escapar de las cosquillas de las ruedas. Luego lo golpeó en las costillas. ¡Basta! Creí que encontrabas erótica la velocidad. ¡Brum!, murmuró él, maniobrando el juguete por su brazo, y de pronto por el cuello de su camisa. Ella trató de agarrar el coche, pero él se lo quitó. Luego hundió la mano entre las mantas y le pasó las ruedas por los muslos. Enseguida volvió a subir el coche a gran velocidad. A continuación, tuvo lugar una furiosa lucha por la posesión del juguete que terminó con los dos en el suelo, en una maraña de sábanas y ropa de cama, jadeando para recuperar el aliento y riendo sin poder parar. ¡Silencio! ¡Despertarás a Jamie! Ella se retorció, tratando de salirse de debajo del peso de Roger. Tranquilo, con los más de 20 kilos que le sacaba, él se limitó a relajarse encima de ella, aplastándola contra el suelo. No podrías despertarla ni a cañonazos, repuso con la certeza de la experiencia. Era cierto. Una vez que superó la etapa en la que se despertaba para que le dieran de comer cada pocas horas, Jem siempre había dormido como un tronco. Brienne dejó de resistirse, resoplando para apartarse el pelo de los ojos y esperando su momento. ¿Crees que alguna vez volverás a circular a 140 kilómetros por hora? Solo si caigo por el borde de un precipicio muy profundo. Estás desnuda, ¿lo sabías? Bueno, tú también. Sí, pero yo he empezado así. ¿Dónde está el coche? No tengo ni idea, mintió ella. En realidad, estaba debajo del hueco de su espalda y en un punto muy incómodo, pero no estaba dispuesta a darle más ventajas. ¿Para qué lo quieres? Ah, iba a explorar un poco el terreno, dijo él, apoyándose en un codo y haciendo avanzar los dedos poco a poco por la cuesta superior de un seno. Aunque supongo que podría hacerlo a pie. Según dicen, se tarda más, aunque se disfruta mejor el paisaje. Roger podía sujetarla con su propio peso, pero no podía contener sus brazos. Extendió el dedo índice y ubicó la uña justo en el pezón de él, haciendo que respirara profundamente. ¿Pensabas hacer un viaje largo? Echó una mirada al pequeño anaquel cerca de la cama, donde guardaba sus anticonceptivos. Lo suficiente. Ella se agitó para ponerse más cómoda y librarse del molesto coche en miniatura. Dicen que un viaje de 1000 kilómetros comienza con el primer paso. Comentó y levantando la cabeza le puso la boca sobre el pezón y apretó los dientes con suavidad. Un momento después lo soltó. Silencio, dijo en tono de reproche. Despertarás a Jamie. ¿Dónde están tus tijeras? Me lo voy a cortar. No te lo diré, me gusta largo. Ella apartó el pelo suave y oscuro de su cara y le besó la punta de la nariz, lo que pareció desconcertarlo ligeramente. De todas formas sonrió
y le dio un breve beso antes de sentarse en el suelo y quitarse el pelo de la cara con una mano. «Eso no puede ser cómodo», dijo examinando la cuna. «¿No crees que ya debería llevarlo a su propia cama?» Brianna miró la cuna desde su ubicación en el suelo. Jamie, con 4 años de edad, ya dormía desde hacía tiempo en una cama baja con ruedas, pero cada cierto tiempo insistía en dormir en la cuna y se encajaba en ella con testarudez, a pesar de que no podía meter los 4 miembros y la cabeza al mismo tiempo. En ese momento era invisible, excepto por las 2 regordetas piernas desnudas que sobresalían rectas por un extremo. «Está creciendo mucho», pensó ella. Aún no sabía leer, pero conocía todas las letras. Podía contar hasta 100 y escribir su nombre. Y sabía cargar un arma. Su abuelo se lo había enseñado. «¿Se lo decimos?», preguntó de pronto. «¿Y cuándo, en ese caso?» Roger debía de haber estado pensando algo muy parecido porque al parecer entendió exactamente a lo que se refería. «Por Dios, ¿cómo le dices algo así a un niño?», contestó. Se incorporó, levantó las sábanas y las mantas y las sacudió, con la evidente esperanza de encontrar la cinta de cuero con la que se recogía el pelo. «¿No le contarías a un niño que es adoptado?», objetó ella sentándose en el suelo y pasándose ambas manos por su abundante pelo. «O si hay algún escándalo familiar, como que su padre no está muerto, sino que está en prisión. Creo que si se lo dices pronto, es menos traumático para ellos, y luego pueden aceptarlo mejor cuando crecen. En cambio, si se enteran más tarde, impresiona mucho». Roger la miró de reojo con una expresión irónica. «Tú sabes de lo que hablas». «Sí, y tú también», se lo dijo con sequedad, pero advirtió las implicaciones de esa palabra. Incredulidad, ira, negación, y de pronto el repentino desmoronamiento de su mundo cuando empezó, contra su voluntad, a creerlo. La sensación de vacío y abandono, y luego una furia negra y traición al descubrir que muchas de las cosas que había dado por ciertas eran una mentira. «Al menos en tu caso no fue una decisión», añadió, acurrucándose contra el borde de la cama. «Nadie sabía de ti, nadie podría haberte dicho lo que eras». «Ah, ¿y tú crees que tu padre debería haberte hablado antes de los viajes en el tiempo?» Roger enarcó una ceja negra con una expresión de cínica diversión. «Ya me imagino las notas de la escuela que debían de llegar a tu casa. Brianna tiene muchísima imaginación, pero deberían enseñarle a reconocer las situaciones en las que no es apropiado emplearla». «¡Ja!». Ella apartó de una patada la maraña de ropas y sábanas que la rodeaban. Fue una escuela católica. Las monjas habrían dicho que todo era una sarta de mentiras y habrían puesto punto final al asunto. «¿Dónde está mi camisa?». Brianna se había liberado completamente y aunque seguía tibia por la pelea, se sentía incómoda desnuda, incluso en las tenues sombras de la habitación. «Aquí está». Él cogió un montón de lino de la maraña y lo sacudió para extenderlo. «¿Eso crees?», repitió mirándola con una ceja enarcada. ¿Que ellos deberían habérmelo dicho? Sí y no, admitió a regañadientes. Cogió la camisa y se la puso por la cabeza. «Quiero decir, entiendo por qué no lo hicieron. Papá no lo creía para empezar, y lo que sí creía, bueno, fuera lo que fuese, le pidió a mamá que dejara de pensar que él era que me dejara pensar que él era mi verdadero padre. Ella le dio su palabra y no creo que lo hubiera roto, no». Por lo que ella sabía, su madre había roto su palabra en una sola ocasión, de forma involuntaria, pero con un efecto sobrecogedor. Alisó el gastado lino sobre su cuerpo y tanteó en busca de las puntas del cordón que le cerraba el cuello. Ya estaba vestida, pero se sentía tan expuesta como si siguiera desnuda. Roger estaba sentado en el colchón
sacudiendo las mantas de manera metódica, pero sus ojos seguían clavados en ella, verdes y escrutadores. Seguía siendo una mentira, estalló ella. Yo tenía derecho a saber. Él asintió lentamente. Cogió una cuerda de sábanas retorcidas y comenzó a desenrollarla. Sí, bueno, podría entender que se le contara a un chico que es adoptado o que su padre está en la cárcel, pero esto se parece más a explicarle que su padre asesinó a su madre cuando la encontró follándose al cartero y a 6 buenos amigos en la cocina. Tal vez no signifique mucho para él si se lo dices temprano, pero sin duda llamará la atención de sus amigos cuando empiece a contárselos a ellos. Ella se mordió los labios, sintiéndose de repente enfadada e irritada. No se había dado cuenta de que sus propios sentimientos estaban todavía a flor de piel, y no le gustaba que así fuera, y tampoco le agradaba el hecho de que Roger se diera cuenta de ello. Bueno, sí. Miró la cuna. Jem se había movido. Ahora estaba hecho un ovillo como un erizo, con la cara apretada contra las rodillas y nada visible, excepto la curva de su trasero bajo su camisón, que sobresalía de la cuna como la luna que asciende sobre el horizonte. Tienes razón. Tendremos que esperar hasta que sea lo bastante mayor como para darse cuenta de que no puede contarlo, de que es un secreto. La cinta de cuero cayó de uno de los edredones, donde estaba agitado. Él se había agachado para recogerla y su pelo oscuro le cubrió la cara. ¿Querrías contarle a Jem algún día que yo no soy su verdadero padre?, preguntó en voz baja sin mirarla. Roger. Toda su ira desapareció ante un torrente de pánico. No haría eso ni en 1.000.000 de años, incluso si creyera que es cierto, se apresuró a añadir. Y no lo creo, no, Roger. Sé que tú eres su padre. Se sentó a su lado, agarrándole el brazo con fuerza. Él sonrió, retorciendo un poco la boca, y le palmeó la mano, pero no la miró a los ojos. Esperó un momento y luego se movió, soltándose suavemente para atarse el cabello. Pero teniendo en cuenta lo que acabas de decir, ¿no tiene derecho a saber quién es? Eso no es distinto, es distinto. Lo era y al mismo tiempo no lo era. El acto que había tenido como resultado su propia concepción no había sido una violación, pero sí algo no intencionado. Por otra parte, jamás había existido duda alguna. Sus 3 padres sabían que ella era la hija de Jamie Fraser sin dudarlo. En el caso de Jem, Brunner volvió a contemplar la cuna, deseando instintivamente encontrar alguna marca, alguna prueba innegable de su paternidad. Pero él se parecía a ella y a su propio padre tanto en su color como en sus rasgos. Era grande para su edad, con miembros largos y anchas espaldas, pero también lo eran los 2 hombres que podrían haberlo engendrado, y ambos, maldita fuera, tenían los ojos verdes. No pienso decírselo, afirmó con firmeza, jamás, y tú tampoco. Tú eres su padre en todo lo que importa, y no habría ninguna buena razón para que él siquiera supiera de la existencia de Stephen Bonnet, salvo por el hecho de que sí existe, señaló Roger, y que él cree que el pequeño es suyo. Y si se encontraran algún día, cuando Jem sea mayor, quiero decir, ella no había crecido con la costumbre de santiguarse en momentos de tensión, como hacían su padre y su primo, pero se santiguó en ese instante, lo que hizo que Roger se echara a reír. Eso no tiene gracia, dijo ella irguiéndose. Eso no va a pasar, y si pasa, si alguna vez veo a Stephen Bonnet cerca de mi hijo, bueno, la próxima vez apuntaré más alto, eso es todo. Estás decidida a darle al muchacho una buena historia para que la comparta con sus compañeros de clase, ¿eh? Habló con ligereza, burlándose de Brienne, quien se relajó un poco, esperando haber conseguido calmar aquella duda
que él pudiera tener en cuanto a lo que ella podría decirle a Jamie sobre su paternidad. De acuerdo, pero tarde o temprano tiene que saber el resto. No quiero que se entere de modo occidental. Tú no te enteraste de ese modo. Tu madre te lo contó. Y mira dónde estamos ahora. Ese comentario fue tácito, pero resonó con fuerza en su cabeza cuando él le dedicó una mirada larga y firme. Si ella no se hubiese sentido obligada a regresar, a viajar a través de las piedras para hallar a su verdadero padre, ninguno de ellos estaría allí en ese momento, sino a salvo en el siglo XX, en Escocia o en Estados Unidos, en cualquier caso, en un lugar donde los niños no morían de diarrea y fiebres repentinas. En un lugar donde no había peligros inesperados acechando detrás de cada árbol, y en el que la guerra no se escondía bajo los arbustos. Un sitio donde la voz de Roger seguiría resonando fuerte y claro. Pero tal vez, solo tal vez, no tendrían a Jem. Lo siento, dijo Brianna, sintiendo que se ahogaba. Sé que es culpa mía, todo esto. Si no hubiera regresado, extendió la mano tímidamente y tocó la rugosa cicatriz que le redondeaba el cuello. Él atrapó la mano y la apartó. Por Dios, dijo en voz baja, si yo pudiera haber ido a cualquier parte para encontrar a alguno de mis padres, incluido el infierno, Brianna, lo habría hecho. Levantó la mirada con unos ojos de color verde brillante y le oprimió la mano con fuerza. Si hay alguien en el mundo que lo comprende, muchacha, ese soy yo. Ella le devolvió el apretón con ambas manos y con mucha fuerza. El alivio de que él no la culpara relajó la tensión en su cuerpo, pero la pena por las pérdidas que él había sufrido y las de ella seguía llenándole la garganta y el pecho y le dolía respirar. Jamie se agitó, de pronto se incorporó y a continuación se desplomó hacia atrás, todavía muy dormido, de modo que un brazo asomó fuera de la cuna, flojo como un fideo. Ella se había quedado paralizada ante ese movimiento tan repentino, aunque luego se relajó y se levantó para tratar de meter el brazo. Pero antes de que pudiera llegar a la cuna, se oyó un golpe en la puerta. Roger cogió su camisa con una mano y el cuchillo con la otra. ¿Quién es?, exclamó ella con el corazón latiéndole con fuerza. La gente no hacía visitas después de que oscureciera, salvo que se tratara de una emergencia. Soy yo, señorita Brie, dijo la voz de Lizzie desde el otro lado de la puerta. ¿Podemos pasar, por favor? Parecía nerviosa, pero no alarmada. Brianna esperó hasta que Roger estuvo vestido decentemente y luego levantó el pesado cerrojo. Lo primero que pensó era que Lizzie estaba alterada, sin duda alguna. Las mejillas de la pequeña esclava estaban rosadas como manzanas, con un color visible incluso en la penumbra del umbral. Iba acompañada de los dos Beardsley, que hicieron una reverencia y asintieron, murmurando disculpas por presentarse tan tarde. No pasa nada, respondió Brianna, mirándose alrededor en busca de un chal. Su camisa de lino no solo era fina y estaba raída, sino también que tenía una mancha incriminatoria en la parte delantera. «Pasad». Roger se acercó a saludar a los inesperados invitados, sin prestar atención al hecho de que no llevaba nada salvo una camisa. Brianna se escondió enseguida en un rincón oscuro detrás del telar, en busca del mantón que guardaba allí para ponérselo sobre las piernas mientras tejía. Una vez que estuvo a salvo y cubierta, pateó un leño para avivar el fuego y se agachó para encender una vela en las ascuas. En la vacilante luz vio que los Beardsley estaban ataviados con una meticulosidad desacostumbrada en ellos, bien peinados, con trenzas, con camisas limpias y chalecos de cuero.
no llevaban chaqueta. Lizzie también iba con sus mejores galas. De hecho, llevaba el vestido de lana de color melocotón claro que ellos le habían hecho para su boda. Ocurría algo, y fue bastante obvio de qué se trataba cuando Lizzie parloteó con entusiasmo en el oído de Roger. ¿Quieres que te case?, preguntó Roger en tono de asombro. Miró un gemelo y luego al otro. ¿Con quién? Sí, señor. Lizzie hizo una respetuosa reverencia. Somos Joe y yo, señor, si usted es tan amable. Casey ha venido de testigo. Roger se pasó una mano por la cara desconcertado. Bueno, pero... miró Brianna con una expresión de ruego. ¿Tienes problemas, Lizzie?, preguntó Brianna directamente, al mismo tiempo que encendía una segunda vela y la ponía en un aplique junto a la puerta. Con más luz pudo ver que Lizzie tenía los párpados enrojecidos e hinchados, como si hubiera estado llorando, aunque su actitud era de excitación y resolución más que de temor. Yo no diría que son problemas, pero espero un bebé, sí. Lizzie cruzó las manos sobre su vientre con un gesto de protección. Nosotros queremos casarnos antes de contárselo a nadie. Ah, bueno, Roger lanzó una mirada de desaprobación a Joe, pero no parecía del todo convencido. Pero tu padre, ¿acaso él? Papá quiere que nos case un sacerdote, explicó Lizzie con entusiasmo, y lo haremos. Pero, ya sabe, señor, pasarán meses, incluso años, hasta que encontremos alguno. Bajó los ojos sonrojándose. A mí me gustaría estar casada con todas las de la ley, ¿sabe?, antes de que nazca el bebé. Sí, dijo él sin poder apartar los ojos del vientre de Lizzie. Lo comprendo, pero no entiendo por qué tanta prisa. Quiero decir, tu embarazo no se notará más mañana que esta noche o la semana que viene. Joe y Casey intercambiaron miradas por encima de la cabeza de Lizzie. Entonces Joe puso la mano en la cintura de la muchacha y la trajo con delicadeza. Señor, es solo que queremos hacerlo bien, pero nos gustaría que fuera en privado, ¿sabe? Tan solo Lizzie, yo y mi hermano. Solo nosotros. Se sumó Casey acercándose. Miró a Roger con firmeza. Por favor, señor. Parecía haberse herido la mano de alguna manera. Llevaba un pañuelo atado en ella. Brianna se sintió tan conmovida por los tres muchachos que casi le resultó insoportable. Eran tan inocentes, tan jóvenes. Esas tres caras lavadas mirando a Roger con expresión de súplica. Se acercó y le tocó el brazo a su marido y notó su piel cálida a través de la tela de la manga. «Hazle caso», le pidió en voz baja. «Por favor, no es una boda exactamente, pero puedes unirlos en compromiso». «Sí, bueno, pero deberían buscar consejo. El padre de la muchacha». Sus protestas se interrumpieron en el momento en que apartó la mirada de Brianna y la posó sobre el trío. Y ésta se dio cuenta de que Roger estaba tan conmovido por su inocencia como ella. Y pensó que a él también le atraía mucho la idea de celebrar su primera boda, por poco ortodoxa que fuera, y aquello la divertía. Las circunstancias serían románticas y memorables en la calma de la noche, con votos intercambiados a la luz del fuego y de las velas, con el cálido recuerdo de que acababan de hacer el amor en las sombras y con el niño dormido como mudo testigo, a modo de bendición y promesa para el nuevo matrimonio. Roger suspiró, luego le sonrió con resignación y se volvió. Sí, bueno, de acuerdo, pero dejad que me ponga los pantalones. No voy a celebrar mi primera boda con el culo al aire. Roger tenía una cuchara de mermelada sobre su tostada y estaba mirándome. ¿Ellos qué?, preguntó con voz entrecortada. No es cierto.
Bree se llevó una mano a la boca con los ojos abiertos como platos y solo la apartó para preguntar: ¿Con los dos? Pues sí, asentí reprimiendo un impulso de echarme a reír de lo más inapropiado. ¿Realmente la casaste con Joe anoche? Que Dios me ayude, sí, lo hice, murmuró Roger. Muy alterado, metió la cuchara en la taza de café y la removió en un gesto mecánico. Pero ella también está casada con Casey. Ante testigos, le aseguré con una recelosa mirada al señor Wemyss, que estaba sentado al otro lado de la mesa del desayuno, boquiabierto y al parecer convertido en piedra. ¿Crees que? Me preguntó Bree. Quiero decir, ¿con los dos a la vez? Ella asegura que no, respondí lanzándole una mirada al señor Wemyss, como señal de que no era una pregunta adecuada para hacer en su presencia, por muy fascinante que fuera. «Oh, Dios», exclamó el señor Wemyss en una voz sepulcral. «Está condenada». «Santa María, Madre de Dios». La señora Bagg, con unos ojos como platos, se santiguó. «Que Cristo tenga misericordia». Roger le dio un trago a su café, se atragantó y soltó la taza, mientras se salpicaba la camisa. Brianna le golpeó la espalda para ayudarlo, pero él le hizo gestos de que se apartara con los ojos llorosos y recuperó la compostura. «Bueno, tal vez no sea tan terrible como parece», le dijo al señor Wemyss, tratando de encontrar una perspectiva más optimista. «Quiero decir, quizás podría argumentarse que los gemelos son una sola alma y que Dios la puso en dos cuerpos por propósitos que solo Él conoce». «Sí, pero dos cuerpos», intervino la señora Bagg. «¿Creen que los dos a la vez?» «No lo sé», dije abandonando la discusión, «pero imagino que...» Miré por la ventana, donde la nieve susurraba tras los postigos cerrados. Había comenzado a nevar con fuerza la noche anterior, una nieve espesa y mojada. Esa mañana ya tenía casi 30 centímetros de profundidad, y yo estaba bastante segura de que todos en la mesa estaban imaginando justo lo mismo que yo. Una visión de Lizzie y los gemelos, confortablemente acurrucados en una cálida cama de pieles junto a las llamas de una chimenea, disfrutando de su luna de miel. Bueno, en realidad, no creo que haya mucho que podamos hacer al respecto, intervino Bree con un tono práctico. Si decimos algo en público, lo más probable es que los presbiterianos apedreen a Lizzie por puta papista y... El señor Wemyss emitió un sonido como el de una vejiga de cerdo que alguien acabara de pisar. «Por supuesto que nadie dirá una palabra». Roger le clavó la mirada a la señora Bagg. «¿Verdad?» «Bueno, tendré que contárselo a Art. ¿Sabe? Si no, reventaré», respondió ella con franqueza. «Pero a nadie más. Seré una tumba, lo juro. Que el diablo me lleve si miento». La señora Bagg se llevó las manos a la boca a modo de ejemplo, y Roger asintió. «Supongo que la boda que he celebrado en realidad no es válida como tal», dijo dubitativamente. «Pero entonces, sin duda es tan válida como la unión de manos que celebró Jamie», objeté. «Y además, creo que es demasiado tarde para obligarla a escoger. Una vez que el pulgar de Casey se cure, nadie podrá distinguir». «Salvo Lizzie, probablemente», intervino Bree. Se lamió una mancha de miel de la comisura del labio y contempló a Roger pensativa. «Me pregunto cómo sería si hubiera dos como tú». «Nos habrías engatusado los dos», le aseguró. «Señora Bagg, ¿queda más café?» «¿A quién han engatusado?» La puerta de la cocina se abrió con un remolino de nieve y aire helado, y entró Jamie con Jem, ambos como nuevos después de una visita al retrete, con los ojos sonrojados y el pelo y las pestañas cubiertos de copo de nieve que se estaban derritiendo. «A ti para empezar.
Te acaba de engañar una bígama de 19 años, le informé. ¿Qué es una bígama?, preguntó Jem. Una joven muy grande, contestó Roger, cogiendo un pedazo de pan con manteca y metiéndoselo a Jem en la boca. Toma, ¿por qué no coges eso y...? Su voz se fue apagando al darse cuenta de que no podía enviar a Jem afuera. Lizzie y los gemelos visitaron a Roger anoche, y él la casó con Joe, informé a Jamie. Él parpadeó, y el agua de la nieve derretida de sus pestañas corrió por su cara. «Maldita sea», exclamó. Tomó aliento profundamente, luego se dio cuenta de que seguía cubierto de nieve y se acercó al hogar para sacudirse. Los copos de nieve cayeron al fuego, chisporroteando y siseando. «Bueno», añadió volviendo a la mesa y sentándose a mi lado. «Al menos su nieto tendrá un nombre, Joseph. Es Beardsley en cualquier caso». Esa ridícula observación pareció, sin embargo, reconfortar un poco al señor Wemyss. Sus mejillas recuperaron algo de calor y permitió a la señora Bagg que le sirviera un panecillo recién hecho. «Sí, supongo que eso cuenta», dijo, «y en realidad no veo cómo». «Ven a mirar», estaba diciendo Jamie, tirando con impaciencia del brazo de Bree. «Ven a mirar, mamá». «¿A mirar qué?» «He escrito mi nombre, el abuelo me lo ha enseñado». «Ah, sí, vaya, muy bien». Brianna le sonrió, pero luego frunció el ceño. «¿Cuándo? ¿Ahora?» «Sí,